Metodología para establecer y actualizar una línea base de consumo de combustible. Las medidas de reducción del consumo de combustible y las emisiones de los vehículos livianos son elementos cruciales para mitigar el impacto del cambio climático, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y buscar la sostenibilidad energética y ambiental en el sector transporte. Estas medidas deben estar respaldadas por políticas cuyos argumentos se ajusten a las características del parque automotor en cada país o región. El desarrollo de una línea base de consumo de combustible surge como una herramienta para evaluar la eficacia de estas políticas. El parque automotor es clasificado por clase vehicular, por ejemplo, automóviles, motocicletas o camionetas, por la tecnología de motorización, por ejemplo, gasolina, diésel, electricidad, entre otros, y relaciona la distancia recorrida por cada clase de vehículo con la cantidad de combustible consumido. Actualmente existe una metodología propuesta por la Iniciativa Global para el Ahorro de Combustible, GFEI por sus siglas en inglés, que permite establecer o actualizar una línea base de consumo de combustible para la flota de vehículos livianos de un país o región. Fue diseñada con el fin de conocer las características técnicas del parque automotor, definir objetivos o políticas adecuadas en materia de energía, cuantificar el impacto de las políticas en términos de mejoras estimadas en el consumo de combustible y servir como insumo para establecer las tarifas de eficiencias e ineficiencias energéticas. La metodología se fundamenta en 4 pasos. Identificación de fuentes de información. Tratamiento de información. Análisis de información mínima requerida. Cálculo del consumo de combustible y emisiones de CO2. Entonces, empezaremos describiendo esta metodología por cada una de las etapas. Fuentes de información. Por lo general, la información de la flota vehicular se encuentra condensada principalmente en bases de datos oficiales que relacionen las características técnicas y de emisiones de los vehículos nuevos o usados que se registran cada año en cada país o región. Las entidades que suelen contener esta información son las direcciones de aduana, de transporte, de energía o de medio ambiente, incluso en los certificados de emisiones que presentan los fabricantes para permitir la entrada del vehículo al país. En la mayoría de ocasiones, la información de la flota vehicular debe ser tratada y depurada para ser empleada según lo requerido por la metodología del GFEI. Tratamiento de información. Una de las variables claves en la metodología es la cantidad de vehículos registrados cada año según la marca, línea y año de modelo. Aquí empieza el tratamiento de la información. Además de lo anteriormente mencionado, las bases de datos deben ser relacionadas para identificar como mínimo marca, es decir, el nombre de la casa fabricante del vehículo, modelo o línea vehicular, la versión del vehículo vendido por el fabricante. Año de modelo, año a partir del cual se cuenta la edad del vehículo. Cilindrada o desplazamiento de motor, el volumen útil de todos los cilindros de un motor. Potencia, la potencia del vehículo en watts o HP. Tipo de combustible, recurso energético usado por la motorización del vehículo. Consumo de combustible o emisiones de CO2 por kilómetro recorrido en su respectivo ciclo, o sea, la cantidad de combustible empleado para recorrer una distancia. Y nuevo o usado. Se identifica si el vehículo entró al mercado del país en calidad de nuevo o usado. En caso de que alguna variable no esté disponible en las bases de datos, se recomienda recurrir a fichas técnicas, catálogos de fabricantes o páginas web oficiales. Posteriormente, se recomienda categorizar los vehículos según su clase: automóvil, camioneta, pick-up o van. Una vez la información esté completa, se recomienda depurar las variables inconsistentes o no requeridas. Inicialmente, para establecer una línea base, es posible incluir todas las clases de vehículos livianos, a excepción de 2 y 3 ruedas.
Sin embargo, para garantizar resultados representativos para el país, es necesario contar con al menos el 85% de la información de los vehículos nuevos registrados en el año correspondiente. Por lo tanto, la selección estratégica del año base para implementar la metodología está determinada por la accesibilidad de la información de la flota. Análisis de información mínima requerida. Después de realizar el tratamiento de la información, se procede a verificar que se cuente con los datos mínimos requeridos por la metodología. Una variable que puede ayudar a complementar las bases de datos o la información requerida es el número BIN o número de chasis, puesto que este proporciona el tipo de transmisión, tipo de combustible y el país de origen. Por otro lado, generalmente los gobiernos a menudo confían en los datos publicados por los fabricantes sobre la economía de combustible de vehículos. En ese sentido, para la línea base, los datos de consumo de combustible o emisiones de dióxido de carbono por kilómetro son obtenidos a partir de bases de datos internacionales como Brasil, Programa Etiquetado Vehicular; Chile, Programa Etiquetado Vehicular; México, Portal de Indicadores de Eficiencia Energética y de Emisiones en México. Cálculo de consumo de combustible. Con el 85% de la información depurada y recolectada de los vehículos registrados por año, se puede estimar el rendimiento del combustible. Se recomienda revisar la guía metodológica Draft Guideline for Fuel Economy Baseline Setting, elaborada por el GFEI con el fin de identificar factores de conversión del ciclo de prueba, la segmentación de vehículos, entre otros. De esta manera, calculado el consumo de combustible en cada año a partir del año base, se establece el insumo para desarrollar objetivos, metas y políticas energéticas en cuanto al consumo de energía y emisiones de CO2 del sector transporte. Lo anterior puede desarrollarse haciendo uso de las herramientas de libre acceso como FEPIT y FIBATE, las cuales se encuentran disponibles en los sitios oficiales de GFEI. Se recomienda seguir estos mismos pasos para realizar la actualización de la línea base de manera periódica.